el segundo que menos el Atleti y el que más el Barça. Te viene un club de la Premier con 50 salmones por... Lo vendo. Ninguna red flag, ni te diría orange flag. Se puede marchar, esa es la realidad del fútbol. Muy buenas amigos, amigas de Atlético Stats. Aquí estamos, nuevo vídeo, nuevo Reconstruyendo con un invitado de los que nos pedíais con más insistencia. Después de Nacho Palencia viene Miguel Quintana. Muy buenas, bienvenido de nuevo a tu casa, Miguel. Bien hallado, Adrián Barrios. ¿Qué tal, querido? ¿Cómo estás? Pues estamos bien. Es verdad que tenemos ciertas cuentas pendientes por ahí, pero sí. Bueno, yo si quieres empezamos por ahí para quitarnos lo feo de inicio. Y no sé si quieres decir algo a la gente del Atlético de Madrid. Yo que Atlético Stats me vaya a tirar de mufar algo, de gafar algo, de generar incluso falsas expectativas, me parece feo, o sea, me parece poco pertinente. Pero bueno, debo decir que es verdad que yo notaba que había algo, que algo importante iba a pasar, que algo importante se iba a ganar. Y es verdad que queda el Mundial de Clubes. No soy muy optimista. No tienes fe, ¿no? No. Que es la palabra porque... de moda en clave rojiblanca. No sé si lo habrás visto por ahí y tal, pero bueno. Sí. Pero es que me parece muy complicado. Primero, creo que el club no ha estado a la altura del Mundial de Clubes. Y además me llama la atención esto, porque creo que hay motivos competitivos, hay motivos históricos, podríamos decir, no solo por ser el primer Mundial de Clubes, sino porque la realidad es que igual en las 2 o 3 próximas ediciones no está el Atlético de Madrid. Esto podría ser, en los anteriores ciclos probablemente no hubiese estado porque hubiesen entrado Madrid y Barcelona. Y luego también por un tema económico. Creo que reparte suculentos premios como para no haber apretado un poquito más, al menos con la pieza de Baena. Le sumas eso a que es un equipo que ha estado 2 meses penando, podríamos decir, ¿no? Y haciendo penar a su afición, sobre todo fuera de casa, sobre todo en los on tour. Me suena. Claro, y uno piensa, bueno, pero han podido resetear, reiniciar, aprovechar los últimos 2 meses. Yo creo que eso no ha pasado. Creo que es imposible resetear sin unas vacaciones reales, sin un cambio de temporada real. Y el problema es que este año no hay un verano y una pretemporada al uso, y no creo que haya pasado tanto tiempo como para que el Atlético de Madrid, bueno, pueda ofrecer una cara súper diferente o mira, te voy a decir, Adri, parecida a la de febrero o marzo, donde yo veía que el Atlético de Madrid podía tocar metal. No te culpo, Miguel. Corro un tupido velo porque nos la has tirado de vuelta muy bien. Entonces seguimos hablando un poquito de esto. Te pongo otra imagen que yo creo que escama un poquito, ¿no? Verla. Juve, que bueno, fichó a Kalulu, ¿no? Puso billetitos por quedárselo después de la cesión. Benfica, que hablaban de Joao Félix, sí, nada. PSG, que hablaban de Zabarni y al final creo que nada. Y el Atlético de Madrid. ¿Qué opinas? Bueno, creo que es muy ilustrativo. Al final el Paris Saint-Germain lo podríamos sacar de aquí. Primero porque no tiene problemas para fichar y segundo porque es que ahora mismo no lo necesita. Benfica, creo que aunque le ha superado Sporting de Portugal, tiene un buen equipo, aunque tendrá que fichar porque Ángel Di María se ha ido y demás historias, pero tiene un buen equipo. Venderá a Álvaro Carreras seguramente y ahí ganará pasta para fichar. En todo caso es otro nivel europeo. Para mí es otro nivel europeo. Y quizás el caso de Atleti se parece al de la Juve. En una temporada que por H o por B no ha sido la que se esperaba, creo que mucho peor lo de la Juve, evidentemente, pero una sensación de inmovilismo, de no tener posición de mercado, que esto os lo he dicho siempre, Barrios. Es que yo me he mostrado muy crítico con... Has sido de los únicos, de hecho, que has puesto, ¿no? Ese pero, ¿no? A otro verano de Atlético de Madrid invirtiendo. A ver qué reconstrucción nos haces ahora si vienes con el puño cerrado. Ya pero sabes, la realidad es esa. Ya sabes que yo soy pesimista. Sí. Hicimos un vídeo en pizarritas y yo lo tiré por lo bajo y mucha gente diciéndome, Quintana, pero no entiendes los patrocinios, el Mundial de Clubes, el sueldo ahorrado. Digo, no, sí, eso está muy bien, pero es que yo sé quién dirige el club y el club se dirige de esta manera. Es que creo que hay años y temporadas de sobra de bagaje como para pensar que realmente lo del año pasado fue excepcional. Que yo creo que se puede acercar a lo del año pasado, pero veía previsiones que casi que incluso doblaban lo del año pasado y a mí me parecía un porro tremendo, de verdad te lo digo. Sí. Sobre todo, insisto, por quienes dirigen el club, que se comportan como se comportan en estos sentidos. Entonces me he mostrado crítico porque, por ejemplo, lo de Baena me parecía un movimiento... Es que me parece un movimiento del que no te vas a ahorrar nada, porque el Villarreal y Roch negocian como negocian. Y oye, ole, porque para mí es la principal virtud que tiene el Villarreal. Baena no va a apretar al club. O
sea, Baena quiere ir al Atlético de Madrid, pero Baena no va a apretar el club, no va a poner esa posición de fuerza que igual te ahorra 10 kilitos porque tienes al jugador sin entrenar y tal. Eso no va a pasar con Baena. Y al final es un jugador que sabes que lo quieres desde hace meses y que te encaja como un guante incluso para utilizarlo el primer día. Entonces, eso me parece mal. Pero a lo que te iba, Barrios, es que a la posición de mercado, que esto soy muy repetitivo y lo digo mucho, pero veo que se comenta poco y de verdad que me parece muy importante. El Atlético de Madrid no tiene posición en el mercado y esto hace que cuando intenta fichar a Baena o a Johnny Cardoso, lo intenta fichar como lo ficharía, yo que sé, el Madrid o el Barça, por ir a ejemplos cercanos, pero sin la pasta ni las posibilidades del Madrid y del Barça. Entonces, ¿qué pasa? Que se alarga, que se complica, que se pierden las opciones. El Atlético de Madrid tendría que tratar de llegar antes. Tendría que tratar de ser de los más rápidos, no de ser los más poderosos, porque en ese juego no va a poder entrar y no va a poder jugar un papel preponderante. Y creo que a la Juve le pasa lo mismo. Entonces no me parece un mal ejemplo en ese sentido hacer esa comparación con la Juve, porque al final se llevan jugadores de segundo nivel europeo, muchas veces sobrepagados, como a mí me parece que estuvo lo de Lenormand y Sorloth para las posibilidades que ofrecen de retorno, y luego cuando toca moverse, pues cuesta, porque el equipo que te quiere vender te está esperando con la escopeta. Una última pregunta en cuanto a lo de Baena y los fichajes del Mundial. Ya nos ponemos de lleno, ¿no?, con el tema de la reconstrucción del futuro Atleti. ¿Crees que tanto habría elevado el techo competitivo de Atleti en este Mundial simplemente el fichaje de Alex Baena? A ver, yo el pesimismo lo mantendría porque creo que es un tema de cómo se respira en el vestuario, ¿no? Cómo se afronta la competición. Es verdad que meter cabezas frescas siempre viene bien, ¿no? Y alicientes. Pero es verdad que yo súper positivo no sería. Pero sí que creo que Baena puede ser la diferencia entre cuartos y semifinales o entre octavos y cuartos. Sí. Yo sí que creo que puede serlo porque es un jugador de ese tipo y de ese nivel. Y además que, de verdad, es que creo que tiene un encaje bastante sencillo. Luego sabemos que el Cholo tiene sus procesos y hay algunos jugadores que escapan a los mismos, pero otros que no. No podemos asegurar nada. Pero, a ver, creo que Baena no es Julián Álvarez, no es el fichaje de Julián Álvarez, por supuesto. Pero creo que está, bueno, es que no lo sé, está en un punto intermedio entre el fichaje de Julián y lo que representaban Lenormand y Sorloth, bajo mi punto de vista. Iba a decir, está más cerca de Julián, creo que es mentira, porque Julián me parece un super crack y Baena es un grandísimo jugador, pero creo que lo de Julián es otro nivel. Pero es eso, si hubiese 3 escalones, Baena estaría en el intermedio como a la misma distancia. Estábamos hablando en Atlético Stars hace una semanita de que nos recordaba mucho el fichaje de, ojo que la comparación no es buena, de Vitolo en su día, ¿no? Ese fichaje que dices, está hecho por y para... Yo lo hubiese hecho. ¿No? Y yo lo hubiese hecho, Vitolo. Saldrá malo bien. Pero el fichaje es el fichaje, con mayúsculas, ¿no? Cholismo puro, un jugador que, por ejemplo, yo valoraba mucho en Arda Turán y en Coque, como jugadores de banda, cuando jugaba en banda Coque, que eran muy capaces de retener la pelota, no la perdían. Arda te metía el culete, te hacía el giro, Coque protege muy bien la pelota, por eso luego ha sido un gran centrocampista. Vitolo hacía eso, Vitolo ganaba espacio, ganaba metros, era un ganador de duelos, aportaba gol, debía tener un impacto muy, muy potente desde el principio, y es verdad, falló, pero te quiero decir, Baena es que no tiene ninguna red flag, ni te diría orange flag. O sea, de hecho, y ha matizado un poquito el tema de las tarjetas amarillas, de las faltas. Creo que ha sido su temporada con menos amarillas en toda su carrera. Es decir, ha matizado eso que era la red flag, yo creo. Sí, yo recuerdo el año pasado, creo que es contra Las Palmas, creo, que tiene una expulsión muy temprana que deja al equipo fastidiado y luego hay un momento en el como que se va, hay algún malentendido y tal, y me consta que los capitanes le dijeron, oye, Alex, eres la hostia, eres buenísimo, vas a ser un crack, pero tienes que manejar esto, sobre todo utilizarlo a tu favor. Si es que yo creo que el carácter de Baena, oye, te puede no gustar, sobre todo si lo tienes enfrente no te va a gustar, le vas a odiar, pero la clave es utilizar ese carácter a tu favor. Es decir, el concepto Raúl García. Raúl García se la liaba al contrario y tú le podías odiar como rival, aunque luego le tenían mucho respeto, creo, y en su retirada se ha notado, incluso los árbitros, por cierto. Pero Raúl García nunca te la liaba a ti, nunca pegaba una coza a destiempo, nunca se metía en un follón del que no sacase partido. Entonces creo que Baena ha ido mejorando en eso y tiene el carácter cholo, tiene entrega, es un jugador que se ubica en la posición o en una de las posiciones donde más has dejado de ver, tiene gol, tiene conexión con Sorloth. A ver, te quiero decir, o sea, todo puede fallar. Desde que Lukaku no funcionó en aquel Chelsea campeón de Europa que necesitaba un 9 y él era el 9 ese año, todo puede fallar, pero a mí me parece que es un jugador que sube un nivel el Atlético de Madrid.
El dato de las amarillas y de las rojas es su primera temporada desde la cesión al Girona, que no es expulsado, y es su primera temporada desde la cesión al Girona, que no llega a las 15 tarjetas amarillas, que se ha quedado en 9. Es decir, había tenido 15, 17 amarillas. Una barbaridad para un jugador de su posición, pero nos vamos a lo que hemos venido ya. Hemos hablado de Baena, luego seguramente, espero por tu bien, Quintana, que volvamos a hablar de Baena. Espero yo, vamos, si no, me da aquí algo, ¿no? Si después de todo tal. Y en anteriores Pajiplantilleando con, Reconstruyendo con, hemos tenido que hablar de la portería. En este caso, entiendo que ya no tiene sentido hablar de la portería, porque Musso se queda y Joan García, que podía ser la opción de reemplazar a Oblak, ya no hay más tutía por ahí. No, yo creo que Joan García era una opción para los tres. Creo que el que menos sentido era el Madrid, el segundo que menos el Atleti y el que más el Barça. Creo que se ha hecho la operación lógica y normal, y creo que solo tendría sentido si llegase una buena oferta por Jan Oblak, tanto para cubrirle el salario como para que el Atlético de Madrid tuviese un retorno. A partir de ahí creo que bueno, no ha sido opción de compra, ¿no? Pero bueno, o sí. No, la han comprado por 3 millones más 1. Vale, pues ese 3 más 1 a mí me parece bueno con Juan Musso. Creo que es el valor que tiene Musso. De hecho, creo que incluso podría tener algo más, y creo que es un buen segundo portero para el Atlético de Madrid en un fútbol con tantos problemas físicos. Imagínate que toquemos madera, pero que le pasa a Oblak lo que le ha pasado a Ter Stegen. Mira en qué lío te metes, y hay Juan Musso, bueno, creo que cubre bien. Estoy de acuerdo contigo, que lo de Joan García al final ha tenido la opción más lógica, salvo para Alex de Llano, ¿no? Que ya hemos visto ahí a vuestro compi. Pero yo, la verdad, yo estoy igual de herido que Alex, la verdad, porque a mí... Hombre, es que yo lo comentaba el otro día en la tribu. Claro, como Barcelona nos queda muy lejos, digo en Radio Marca y demás, no se entiende. Pero si esto se estaría comentando más eso si fuese un jugador del Atleti al Real Madrid mismamente. Estaríamos hablando más del componente emocional. Y ayer estuvimos con Fernando Torres en la gala de Radio Marca, buen amigo del Atlético Stats, lo sé. Y yo lo comparaba con eso, como si Fernando Torres, en el momento en el que se va a ir al Liverpool, decidirse al Madrid. O sea, eso es un drama brutal. Es verdad que, hombre, seguramente Torres era más leyenda que Joan García, aunque fuese por años que había pasado, pero Joan García era muy importante para el españolismo, y además Joan había manifestado que no era una opción el Barcelona. ¿Qué sucede, Barrios? Que normalmente cuando se dice nunca es seguramente no, ¿vale? Yo me creo muy pocos nunca, ¿vale? Me creo muy poquitos. Pero este parecía uno de ellos, sinceramente. A mí me parecía uno de ellos, pero bueno. A ver, yo tengo contacto con el entorno, y la información que dio Alex de Llano era la que poco, además. Sí, era la que tenía yo. Yo tenía esa información, lo que pasa es que, bueno, no me dedico a estas cosas y la doy de vez en cuando me apetece, cuando me siento cómodo y demás, pero era la que yo tenía. Lo que pasa es que me consta que lo que cambia todo es que le igualan el salario prácticamente de Inglaterra, que eso era algo con lo que no contaba el futbolista ni los agentes, y que le ofrecen la portería titular. Entonces, bueno, pues que sepamos que cuando un jugador se besa el escudo en nuestro equipo y dice no, bueno, pues si le igualan el salario, se lo suben y le ofrecen una mayor posición competitiva, pues se puede marchar. Esa es la realidad del fútbol. Y ahora entraremos en el tema del lateral izquierdo, que tenéis ahí un dilema ético-moral que me gusta mucho. Ahora vamos con el lateral, pero antes vamos a ir por orden, vamos a ir por la línea de defensas centrales. Tenemos a Lenormand, a Witsel, a Jiménez y al Lenglet. Al Lenglet ya no hay duda, es otro de los que ya está confirmado y que en anteriores Reconstruyendo hubo mucha gente que no apostó por él. ¿Tú cómo ves ese movimiento? Permíteme, yo hubiese apostado por Santiago Mourinho y no por Lenglet. Pues yo estoy al contrario. Porque ¿se mantiene la opción de compra por Mourinho el año que viene? Yo creo que lo que va a hacer el Atleti es recomprarlo y venderlo. Creo yo, algo así. Vale. Porque yo creo que tendría sentido para elevarle un poquito, ¿no?, el contexto competitivo, ¿no? A lo mejor venderle a un Villarreal, venderle a una Real Sociedad, tener recompra. No sé cuánto estáis hablando del tema de volver a los tres centrales, pero es algo que no se quiere mencionar porque es la bicha, pero cuidado. Yo no descartaría esa opción, pero yo ficharía un central titular. Ahora te voy a decir el nombre, que tampoco voy a ser muy original. Vale. Y yo hubiese fichado a Santiago Mourinho por Lenglet, porque creo en su margen de progresión, porque creo que es un futbolista mucho más cholo, que te puede dar un mayor retorno económico. Es lo que te vuelvo a decir, Barrios. Creo que el Atlético de Madrid tiene que tener una posición en el mercado, y su posición en el mercado igual es dura de aceptar para el aficionado, pero creo que es rentable, que es asumir que tengo que ser más rápido, asumir que tengo que formar a determinados futbolistas y asumir que igual luego les tengo que sacar retorno económico. A Lenglet no le vas a sacar ningún retorno.
al Lenglet le fichas por un rendimiento inmediato. Y joder, a mí el rendimiento inmediato del Lenglet, pues respecto a lo que yo esperaba, no ha sido malo. Pero es que yo no esperaba nada. Entonces, claro, cuando no esperas nada y te da un poco, pues parece que bien, pero a mí no me parece un fichaje a la altura del Atlético de Madrid, por mucho que parezca que tenga el ok de Simeone, porque ha hablado muy bien, sobre todo a nivel de vestuario del Lenglet, que ojo, que esto es importante, pero... Bueno, de momento entendemos que viene para bajar un peldañito, ¿no?, en la jerarquía de la defensa del Atlético de Madrid, para ser cuarto central. De hecho, le tenemos ahí colocado como cuarto. Entiendo que Witsel, lógicamente, voy a proceder ya a tacharle porque, lógicamente, no va a renovar. Lenormand y Jiménez, en tu 25-26, ¿se quedan o no se quedan? Sí, sí se quedan. Creo que es difícil valorar lo de Lenormand, ¿vale? Porque... claro, yo cuando he tildado de decepcionante la temporada de Norman, muchos atléticos me han dicho, bueno, es que Tchouaméni le dio un golpe y bueno, fue un golpe muy peligroso. Totalmente de acuerdo, pero yo no sé hasta qué punto eso ha afectado realmente al rendimiento en marzo, abril y mayo, porque si el jugador puede competir, si tiene la alta competitiva en un golpe tan delicado, pero no es que se haya roto el cruzado y luego tiene esas secuelas físicas, esto es otra cosa. Entonces, yo creo que ha ido más bien por otros derroteros. Yo no hubiese hecho el fichaje de Lenormand en su momento en esos términos. Yo hubiese fichado a Mosquera, y lo digo después de un año malo de Cristian Mosquera, pero creo, es lo que te digo, del tema del retorno, del tema del potencial. En todo caso, una vez lo has fichado, lo tienes que mantener. Y yo a Josema Jiménez lo mantengo. Ha ido de más a menos en la temporada, es verdad. Y aquí también te digo una cosa. Yo creo que este Atlético de Madrid, y además te voy a dar un par de fichajes para ello, tiene que plantearse presionar. Tiene que plantearse ir a campo contrario, tiene que plantearse ser agresivo, y creo que es verdad que Jiménez lo tira para atrás. Literalmente, la línea, y metafóricamente con el Cholo. Creo que el Cholo ve a Jiménez y dices, joder, es que no puedo defender a campo abierto. Entonces, yo puedo comprar esa teoría, pero como creo que a fin de cuentas el Atlético de Madrid tiene que ir más arriba, pues igual me plantearía que es el primer año en el que igual no tiene que ser indiscutible. ¿Sabes lo que te quiero decir? Sí, que podría ser el tercer central, ¿no? Y has dicho antes, Miguel, has adelantado que ibas a fichar a alguien para el centro de la zaga. Sí. Cuéntame. Yo te voy a dar varios nombres, ¿vale? Que a mí me gustan bastante. Bien. Lo que pasa es que creo... De hecho, yo tenía pensado el de Zabarny, que en su día me lo dijo Frank Guillén y me encajaba mucho en clave Atlético de Madrid. A mí hay un jugador, lo que pasa es que creo... No te voy a meter aquí porque sé que en Transfermarkt está, creo que por 50 o 55 millones, pero Braithwaite, el central del Everton, que creo que va a estar en el Europeo Sub-21 si no me equivoco, a mí me parece un pepo tremendo. Lo que pasa es que creo que es el clásico futbolista que ahora mismo solo sacas si vas con 100 kilos, el Liverpool o el City, y ya está. O sea que el precio de Transfermarkt aquí es un poquito irreal. Piero Hincapié me gusta mucho, siempre me ha gustado mucho. Aquí somos muy de Piero, ¿eh? Más que del Cuti, incluso. Es que Piero, en el Atlético de Madrid, cuando hablamos de los centrales, creo que se infravalora, y esto ayuda a entender la importancia de Hermoso y lo que ha pasado con Lenglet. Se infravalora que Simeone ha crecido una barbaridad en construcción del juego. Como entrenador, te digo, en salida de balón. O sea, ha mejorado una barbaridad a sus equipos. De hecho, creo que el Atlético de Madrid lo mejor que hizo el año pasado fue sacar el balón jugado. En los últimos años diría que es la mejor fase del juego bajo mi punto de vista. Entonces, claro, un jugador como Piero Hincapié, que tiene un buen pie, que es capaz de construir esa salida de tres abriéndose al sector izquierdo, porque lo ha jugado también de lateral, me gusta. Hay otros centrales que a mí me encajan bastante con lo que podría ser esa posición de mercado del Atlético de Madrid. Uno es Tomás Araújo, el chico del Benfica, que viene jugando de lateral derecho, pero que es central derecho y que a mí me parece muy interesante. Yo, desde luego, preguntaría por Ronald Araujo, aunque la salida de balón precisamente no es su fortaleza. Tienes varios nombres. ¿Qué sucede? Que yo creo que el Cuti Romero es al final, que es con el que me quedo, es al final el que en el corto plazo, estos 2 próximos años, en la operación, darle argumentos a Julián Álvarez para que se quede, que eso creo que hay que tenerlo ahí, ¿vale? Yo no creo que Julián se vaya, no hay ni una posibilidad, creo, bajo mi punto de vista, que se vaya este verano. Pero sí que hay alguna posibilidad de que el próximo año se empiece a desenamorar. Esto puede pasar, oye, Julián no ha nacido en Madrid y no ha salido de la cantera de Atleti. Digamos que no hay que darle motivos para que se enamore, ¿no? Claro, a ver, yo intento empatizar con el futbolista. Oye, veo el Atleti y veo una oportunidad de crecimiento. Veo a Simeone, veo a De Paul, veo a Nahuel, veo bien, todo genial. Pero al mismo tiempo yo soy ambicioso y yo no soy colchonero de cuna. Entonces, si esto no me permite crecer,
pues tendré que llamar a otras puertas. Y si Julián llama a otras puertas, sabemos que se las van a abrir. Entonces creo que hay que darle argumentos para que se quede. Y creo que el Cuti Romero, de todos estos centrales que te he dicho, es el que en el cortísimo plazo de 2 años te puede ofrecer el nivel más alto. Tiene hándicaps, como el tema de es excesivamente agresivo y más para la liga, excesivamente agresivo. Es un jugador con problemas musculares y es un jugador que además creo que necesita sentirse muy líder, que esto no me parece un problema en el Atlético de Madrid, porque creo que Jiménez ha tenido mucho de alfa, pero no es Diego Godín. Lenormand a mí me parece muy beta, en esto de alfas y betas de parejas de centrales, que siempre está guay combinarlos. Entonces, quizás en otro sitio me parecería un problema, aquí no. Entonces, por todo eso, creo que tiene algún hándicap, creo que tiene alguna contraindicación, alguna red flag, como decíamos antes, que no tenía Baena, pero yo iría con el Cuti. Bueno, pues vamos con el Cuti. Primer fichaje de Miguel Quintana. ¿Por cuánto le ponemos más o menos de precio? ¿Por cuánto nos lo has sacado? ¿50, 55, 60? Yo te diría que entre 45 y 55. Vale. Si se va a 60, si se empieza a ir de madre ahí, yo empezaría a explorar también otras opciones. En esto de defender arriba, en el Tottenham jugaba Mickey Van de Ven, que es un jugador con una punta de velocidad tremenda. Hay centrales muy jóvenes que pueden tener un margen de crecimiento interesante de cara a atraerles y ficharles. No sé, por ejemplo, a Todibo lo ha fichado ahora el West Ham pagando una pasta, pero es que a Todibo se le veía venir. Con esto el posicionamiento de mercado, Hausen, es increíble lo que hizo la Juve vendiéndole, o sea, no tiene ningún puto sentido. Pero es que lo ficha el Bournemouth. Ese es un fichaje que puede hacer un Dortmund, un Atlético de Madrid, una Juventus de Turín, que lo tenía, pero es que no sé qué hizo. O sea, el momento es ahí, porque si no, cuando se te va a 60 millones y tal, adiós, ya es complicado. Adiós, totalmente. Pero bueno, lo dejamos en precio justo 50 millones, que no estaría mal. Creo que va a ser una operación. Y si no, por cierto, déjame dar un nombre que me gusta mucho. Te voy a dar 2 nombres que me gustan mucho de estos jóvenes de que quizás es el momento, ¿vale? Y ya valen, diría, 30, 35, así. Uno es Wilfred Singo, que lo hemos visto con el Mónaco. Me gusta bastante. Me ha gustado bastante. Atleti, además. Pues no lo había leído. Y luego es verdad que la eliminatoria contra el Betis no es súper positiva, queda expuesto en un gol, creo que es el primero de la eliminatoria, pero Comuzzo, el chico de la Fiore, a mí me mola, sobre todo me molaría en defensa de 3, pero es un jugador que creo que tiene potencial y está guay. Bueno, por lo que nos estás diciendo, todo indica de que tu Atlético de Madrid se va a ir un poco a línea de 3. Tienes al Lenglet, tienes a Jiménez, tienes a Lenormand, tienes al Cuti, pero con línea de 3 no sé si 4 centrales son pocos. ¿Lo dejamos así o tienes algún microfichaje de estos? Porque Nahuel Miranda nos tiró a Afkar, por ejemplo, de repente, ¿no? Una pedrada de esa marca de la casa. Ajá. Pero... Yo voy a defensa de 4. Vale. Pero luego te voy a plantear con el tema de la banda izquierda. Vale. Que podría ser interesante, algo que ya ha hecho el Cholo, que se ha comentado poco, esto lo hace mucho Marcelino, tema Baena, que es el esquema simétrico, que es defender con 4 y construir con 3. Bueno, lo ha hecho con Llorente este año, con Nahuel Molina, ¿no? Claro, imagínate que tú fichas a Piero Hincapié, ¿vale? Como central izquierdo, que te construye como central izquierdo en línea de 3, sí, pero luego te defiende como central izquierdo propiamente dicho. Entonces, tienes opciones, pero yo creo que va a ser defensa de 4 y ya está. Eso me hubiese gustado con Hansko, que creo que es el que mejor hubiese encajado ahí. Vale, bueno, pues lo dejamos en defensa de 4, nos quedamos con estos 4 centrales y nos vamos a los laterales. Galán, Molina, Llorente, Azpilicueta y Reinildo. Azpilicueta va a ser el que, bueno, sin lugar a dudas, lógicamente me lo llevo ya para el sin color, ¿no? Sí. Lo tacho. Pero Reinildo, Molina y Javi Galán son 3 incógnitas enormes. ¿Qué hace Miguel Quintana? A ver, yo a Reinildo lo quito. Vale. A Reinildo lo quito, creo que no tiene mucho sentido, la verdad. No le veo... Es una pena la lesión porque creo que volví a poner de manifiesto un tipo de fichaje del que te hablaba antes, de perfil bajo, que podía encajar muy bien, pero ha tenido mala suerte y creo que no... Que esa naranja no da más zumo. ¿Vale? Yo estoy contigo que no da más zumo, pero creo que tiene que dar más zumo solo este domingo. No sé si me lo compras. Ya. Este domingo sí, claro.
Sí, sí, sí. Ojo, Hombre, cuidado, después de la defensa del Atlético de Madrid, que ganó en el Parque de los Príncipes, yo me creo todo. Sí. Pero sí que es verdad que creo que, o sea, a mí me deja muchas dudas, Bueno, la verdad. pues muchas gracias por los servicios prestados al mozambiqueño, pero le cortamos por el lateral izquierdo. ¿Y a Javi Galán también? ¿O se queda el Javi, segundo? Javi Galán lo mantengo Vale. porque creo que aquí es muy importante el rol, ¿vale? Creo que a Javi Galán le ha pasado, mira, algo parecido a lo de Lucas Vázquez en el Real Madrid. ¿Son laterales para ser titulares y jugar tantos partidos en Mañana Atleti? No. El tema es que si estuviese reducida su participación a jugar una cantidad pequeña de partidos, creo que incluso se les vería de otra manera. El problema de Galán es que ha tenido que jugar mucho. A mí como suplente no me incomoda. No creo que el Atlético de Madrid pueda tener todas las posiciones dobladas de una forma espectacular. No lo creo. No. Entonces, creo que Javi Galán sí. Sin embargo, yo a Nahuel Molina, Vale. que creo que tiene más mercado, a nivel de precio al menos, que Javi Galán, yo sí que me lo quitaría porque creo que Nahuel Molina ya contagia un pesimismo, un derrotismo, una sensación de que sale al campo. Pues mira, Javi Galán sale al campo y yo le veo a tope de fe. Esto es el Y término falla que y usábamos vuelve, antes. falla y vuelve. Yo para mí, Exacto. Javi Oye, Galán es el Sorloth del lateral y Morata es el Nahuel Molina, ¿no? Es la comparación que hago. Pues mira, falla una y te exacto, desespera. Exacto. Un poquito frescura de mente, entonces yo quitaría a Nahuel y me quedaría Galán. Por cierto, hubo declaraciones ayer de Javier Zanetti, vicepresidente del Inter, diciendo que el jugador que más le gusta del Atleti, más allá de Julián, es Nahuel Molina. Así que blanco y en botella, 20 kilitos, Pues y se lo mandamos para allá. Así que si te parece bien, en nuestra ventana de bajas vamos a poner por ahí a Nahuel Molina con... ¿Cuánto le vendes? ¿20 kilos decimos? ¿O...? no. Mira, 12 y medio y das gracias. 15, venga, 15 para que luego te salga mejor el... Están diciendo... Las noticias que han dicho han sido de 30 millones. Yo, vamos, eso no hay quien se lo crea, pero yo creo que 20, 15 puedes sacar, ¿eh? Yo la mayoría de precios que no me creo, luego veo que no se terminan dando. Vale. Entonces, filtraciones interesadas al margen, prefiero tirar de mi sentido común. Vale, pues tirando de tu sentido común, toca fichar, porque si nos quedamos sin lateral derecho, digo yo, a no ser que reconviertas a Juliano, ¿qué nos traemos? No. A ver, yo cuento con Mikel, con Marcos Llorente de titular, ¿vale? O sea, creo que a veces se habla de fichar un lateral derecho como si como si fuese a ser mejor que Marcos Llorente. Lo dudo. Imposible. Lo dudo. Yo lo dudo. Oye, te puede sorprender todo y puede venir un tío de Brasil que sea la hostia, pero Además, yo lo es un dudo. momento que hay poco mercado de lateral derecho, hay más de lateral izquierdo, ¿no? Es un poco ahí, ¿no? No sé. Pero, no... Hombre, tienes ahí el ejemplo de la selección española. Sí, Es que tiene no... 5 titulares por Vamos. la izquierda, ¿no? Y... Yo lo veo claro. Entonces, para mí es titular Marcos Llorente. Vale. Yo ficharía, además, porque es en un combo que me parece interesante, a Andrei Ratiu. Vale. Andrei Ratiu es un jugador poderoso a nivel físico, con mucha capacidad de repetir esfuerzos, capaz de jugar por detrás y por delante, ganador de duelos. Es verdad que puede mejorar algo en términos de concentración, pero yo le he visto mucho margen de mejora. O sea, creo que ha crecido bastante partido a partido. Entonces, además, creo que puede tener un precio... Habría que ver, ¿no? Porque creo que, si no me equivoco, el Villarreal lo puede comprar por 15 y eso hablaría de 30. Es lo que me chirría, ¿no? Eso me parece mucho precio, pero si hubiese posibilidad de negociar, jugador que conoce Liga Española y demás, yo iría por él. Bueno, ¿cuánto le ponemos aquí en nuestra tablita, más o menos? Yo por más de 20 no me lo traía. O sea, si no es Claro, eso... los 15 si no de tengo Nahuel. Vamos a decir los 15 de Nahuel, ¿no? O algo así. Vale. Si no tengo una alternativa, ¿eh? Si no te convence esa... A mí me gusta mucho, ¿eh? Me una parece la mejor opción. La alternativa... A mí... No sé. A ver, a mí es una alternativa un poquito más, ¿cómo decirte? De un perfil más bajo o con menos potencial, pero a mí Jonathan Klaus del Niza siempre me ha gustado. Es un jugador ya veterano que te puede cumplir ahí un poquito lo de ¿cómo se dice? Lo de César Azpilicueta para un poquito antes. Sí. No sé, a mí es un jugador que me gusta, muy buen asistente siempre, pues
no sé, lo fichó el Niza por 5 millones el año pasado. O sea, por eso te digo que por 5 o por 6 me suena. Es el tipo de fichaje que no tiene un gran coste, que es verdad que no tiene retorno, pero que para una posición concretita te puede funcionar. Sí, Jonathan Klaus, que además lo estábamos viendo la semana pasada, ha acabado con 9 asistencias esta temporada. Creo que está en el top 5 de laterales de toda Europa con más asistencias. Pues fíjate. ¿Qué nos quedamos, con Klaus o con Ratiu? Venga, pon Klaus, para no gastar tanto. Mira, vamos a decir que Klaus, pues yo qué sé, vamos a decir 10 millones. La verdad estoy aquí un poco perdido en cuanto al valor del francés, pero lo dejamos ahí como lateral suplente de Llorente, que además ha sonado ya en su día. Volvemos a las bajas y vamos al centro del campo. Coque, Barrios, Gallagher, bueno. De Paul. Ah, no, espérate. Lateral izquierdo. Espérate. Que iba yo muy rápido. Lateral izquierdo, hombre. Iba yo muy rápido. Ya lo pongo yo por aquí. Cuéntame cosas. Bueno, yo a Teo no le fichaba, ¿vale? O sea, Simeone le fichaba, ¿vale? Esto te lo digo ya, porque igual este es un tema que me mola meter en el dilema ético-moral. Creo que Simeone lo fichaba, igual que creo que Simeone hubiese fichado a Cristiano Ronaldo, ¿vale? Sé que esto es impopular, que es polémico, yo te digo lo que pienso, que para eso me traes. Teo me parecería un pepinazo acojonante. Creo que el nivel de Teo es muy alto, que ha quedado un poquito opacado porque, bueno, Teo está... Bueno, Teo no es el jugador más centrado del mundo, ¿vale? Está escorado a banda, Teo, ¿no? Como en el campo. El lápiz, el estuche y esas cosas que se dicen, ¿no? Pero es un jugador que, apretando hacia adelante, ha crecido una barbaridad en el Milan, que encaja de la hostia con Alex Baena, sí. Y que creo que es nivel... O sea, mira, cuando hacemos ese ejercicio de... No, es que ¿cuántos jugadores jugarían en el Madrid o en el Barça? Si Teo recuperase su nivel de hace 2-3 años al Atlético de Madrid... Teo sería uno de esos jugadores que podrían jugar en el Madrid o en el Barça. Entonces, ¿yo le fichaba? Insisto, no. Porque yo soy un iluso, un inocente y todavía creo en el sentimiento en el fútbol y en proteger tu escudo y estas historias. Un romántico. Pero creo que sí. Sí, además lo soy en todo. Pero creo que Simeone, si le dicen sí o no, Simeone dice que sí. Esa es vamos, es que estoy además convencido de esto último. Ganar, ¿no? Respondería, ganar. Yo quiero ganar, ¿no? Salir campeón. No es lo decía en una entrevista, ¿no? Que sí, cada año que pasa importa menos todo y importa más el salir campeón. Porque estas cosas luego se olvidan un poco, y si ganas, y si marcas... Yo vi un cambio muy brutal, y sé que no es el mismo caso, ¿eh? Griezmann, no es un caso anexo ni parecido. Para mí no, ¿eh? Ya, para mí no, porque... no sé cuál es peor de los dos, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Es que, a ver, sí, vale, porque Griezmann era más y tal, pero para mí el problema de Teo no es que se fuese al Madrid. Esto, pues chico, mira, es que además... Bah, y se le trató muy mal, ¿eh? No se ha hablado de esto, se le trató muy mal en la cantera en el Atleti B y tal, no se le dejaba jugar, se le bajó el juvenil. Hay muchas cosas por ahí. Esas cosas yo las entiendo. El tema es luego la forma en que se ha significado, la forma en que ha hablado del Atlético de Madrid, eso para mí es una línea roja, para mí lo sería. Pero yo me acuerdo ver uno de los primeros partidos de Griezmann en el regreso al Atlético de Madrid y ver ese ronrón, esa crispación, esos pitidos, esas conversaciones en la grada, y volví al Metropolitano, creo que fueron 3, 4, 5 partidos después, y no existía. Y creo que es un caso diferente, pero creo que al final los seres humanos somos así, y además vivimos en una era donde las polémicas duran 24 horas. Entonces creo que de esto es consciente Simeone. Y dice Simeone, oye, me planto en el mes de mayo, me juego la Liga con el Madrid y con el Barça, con el Madrid la Champions y con el Barça la Copa. ¿A quién quiero? ¿A Teo Hernández con sus contraindicaciones o a otro jugador? Y yo soy el Cholo y digo, pues a Teo. Totalmente. A ver, yo soy un romántico también, el último romántico aquí en Atlético Stats, pero empiezo a pensar un poquito más en el plano deportivo, ¿no? Pero bueno, Miguel Quintana dice que no le fichaba. ¿A quién fichaba Miguel? No le fichaba. A un jugador por el que el Atlético de Madrid estuvo interesado, le tuvo muy cerca. De hecho, a mí, en esto de estas informaciones que te llegan y que no das, pero a mí me llegaron a decir que lo tenía fichado el Atlético de Madrid por 10 millones de euros, es Matías Olivera. Me parece que es... Porque yo he pensado, a ver, tengo a Baena, ¿vale? Y además tengo esa idea de ver si salgo con 3 o con 4, cierro con 3 o con 4. Matías Olivera puede jugar de central izquierdo en línea de 3, en salida, me refiero sobre todo. Olivera es un lateral muy equilibrado, ¿vale? Porque con Baena tú necesitas un lateral largo. Pero es que ese Alfonso Pedraza no lo veo en el Atlético de Madrid. Pero tampoco veo un lateral corto, porque si meto a Baena por izquierda, un lateral corto hace que el Atlético de Madrid se olvide de la banda izquierda. Entonces necesito un lateral equilibrado.
y además lateral. Y creo que Matías Olivera es eso. Entonces creo que es el que más me encaja en los diferentes planes que puede hacer Diego Pablo Simeone. Bueno, pues Matías Olivera, tercer fichaje para la defensa futura del Atlético de Madrid. Y valor de mercado 18 millones. Yo creo que a lo mejor por 20, 25, no sé qué suena por ahí, ¿no? Yo te hubiese dicho 20. Yo te hubiese dicho vale, 20. Pues ponemos 20. Me gusta porque de momento. Jugador que tenías que haber fichado en el Getafe, como tenías que haber fichado a Cucurella, como tenías que haber fichado a Mauro Arambarri. Y luego cada uno hubiera salido de forma diferente, pero eran fichajes muy accesibles de un mercado que no sé cómo no explotó el Atlético de Madrid. Recuerdo en su día que pasaste por aquí y nos hablaste de Marc Cucurella, ¿no? Pensaba que me la ibas a volver a tirar, intentar recuperarle de la Premier, tal, pero es que es imposible. Es irreal. Sí. Es irreal, pero es que Marc Cucurella, es que lo estamos viendo. Es que además en el fútbol actual es súper valioso que tú tengas a un jugador así. Además que ha jugado en tantas posiciones, que es tan competitivo. Era fichar a César Azpilicueta cuando tenía 25 años, antes de despuntar en el Chelsea, pero bueno, pues cosas que se hacen mal. Bueno, pues a ver si hacemos alguna bien, que de momento poca cosa hemos hecho, pero seguimos con el centro del campo. Ahora sí, Coque, Barrios, Gallagher, De Paul, esos 4 del medio. ¿Qué hacemos? ¿Viene un 5 con Miguel Quintana por fin o no? No sé si es un 5, lo que tengo para decir para empezar es que yo vendo a Conor Gallagher. Vale, ostras, bien. Siento no compartir la fascinación del Metropolitano cada vez que hace un tackle. No la comparto. Sé que es un jugador que entra muy rápido por el ojo, pero a mí me parece que tiene difícil encaje. Y creo que es un jugador con mercado. Y a mí la operación no me parece mal porque te quitas a Joao Félix y cuando te los quitas es mejor. Pero, chico, no le veo. Entonces, yo lo que haría es vendo a Conor Gallagher, le pago lo que pide a De Paul a sabiendas Peligro. de que puede firmar un último contrato donde se deje llevar. Esto es un riesgo que asumiría, o sea, sería consciente de él, pero lo asumiría. Y ficharía a Johnny Cardoso, que no es exactamente un 5, no diría yo que es un 5, pero que es un jugador para jugar en un doble pivote, tanto con De Paul como con Pablo Barrios, como con los tres, o sea, jugando los tres juntos. Y que creo que es ese jugador junto al Cuti Romero que te lleva a ir arriba al equipo. O sea, Johnny Cardoso, si lo fichas para que te proteja la frontal del área, para que se meta en tres centrales, para hacer esas labores del mediocentro, mal. No es Guido. Ya. No es Guido Rodríguez, por utilizar otro jugador de Betis que solo para Atleti. ¿no? No es tan... No. O sea, él es... O sea, Guido era más Thiago Méndez, por decirlo de alguna manera. Y Johnny tiene cosas de Gavi. Él es un jugador que aprieta muy bien arriba, que salta muy bien, que anticipa, que es agresivo. Cualquiera que dude que se ponga en la primera mitad contra el Chelsea, que es clave en esa presión del Betis. Entonces, si el Atleti está decidido a presionar, Johnny Cardoso me parece un gran fichaje. Me consta que Johnny Cardoso ya ha hablado con Simeone, o Simeone ha hablado con Johnny Cardoso en el último Atlético Madrid-Betis. Me consta que la diferencia en la operación es mínima en cuanto a millones se refiere. No sé por qué no se le ha pagado, porque la Copa Oro no me sirve como excusa, sabiendo que Johnny Cardoso, si ficha por Atlético Madrid hace 2 semanas, no hubiese ido a la Copa Oro. Así que, bueno, él prioriza al Atleti, esto me parece importante. En vez del Tottenham tal, él prioriza al Atleti. Así que son green flags, ¿no?, que te llevan a querer ficharlo. Está teniendo suerte el Atlético de Madrid este mercado, porque a pesar de estar con el puño cerrado, creo que está teniendo objetivos de fichaje muy claros y muy a tiro, que priorizan al Atleti, ¿no? Véase Baena, que podría ser perfectamente que acabara en un Madrid, pero por circunstancias, por lo que sea, no va a ir al Madrid. Al Barça tampoco, porque llegó Dani Olmo. Y ¡pum! Tiene ese nivel. Se te pone a tiro, ¿no? Pero bueno, Gallagher, ¿por cuánto vendríamos a Gallagher, Miguel, por cerrar un poquito eso? 40 millones te puede pagar, 45. Sí, yo creo que te los pueden pagar, ¿eh? Yo creo que 40 te los pueden pagar perfectamente. O sea, es un jugador con mercado. Sí, lugar a dudas, en Premier además. Y Cardoso decía que la diferencia eran 5 millones o algo así, te leí yo por Twitter. Sí. A mí a ver, la información que yo tengo es que Johnny tiene un acuerdo con el Real Betis Balompié en su día de por 25 millones te dejamos salir. ¿Qué sucede? Que la cotización de Johnny Cardoso ha subido. Y el Betis ha dicho, oye, a ver, vamos a ir un poquito más allá. Entonces, lo que está pidiendo el Betis es 30 más unos bonus que no sé exactamente en cuánto están cuantificados ni cómo de difíciles o fáciles son de cumplir. Simplemente me dijeron eso, 30 más bonus, y el Atlético de Madrid está ofreciendo 25 más bonus. Sí. Entonces, Johnny está diciendo, oye,
vamos a ir con calma, bien, pero me dijisteis 25, entonces vamos a ver, Johnny no se quiere portar mal con el Betis, no quiere salir mal. De hecho, si no saliese del Betis no estaría mal tampoco, pero sí que es verdad que el proyecto del Atleti le mola. Bueno, pues yo te apunto por 30 millones. Vamos a decir que lo saca al final el Betis por 30. Llevas Sí, 110 gastados y 55 recogidos. Está mal. Los va a sacar, ¿eh? Los va a sacar. Sí, sí, seguramente. Vamos. Sí, sí. 100%. Así que bueno, no está mal. Unos 50 millones ha gastado de momento. Ahorrando con Miguel Quintana aquí. Pero seguimos. Lemar. ¿Te pregunto algo sobre Lemar o qué hacemos? Riquelme, ¿te pregunto algo sobre Riquelme? Bueno, Riquelme lo vendería. Riquelme, además, creo que el chico lo necesita. O sea, yo como fan de Riquelme, esto te lo digo ya, o sea, quiero verle en otro equipo, en un Villarreal, en un Betis. Creo que es un jugador que puede abaratar operaciones, que en la de Baena directamente no va a entrar, creo que esto es cuestión de Roche y compañía, pero creo que tiene un valor de mercado de 12 millones, 15 millones. Lo que he leído me parece ajustado. Quizás 15, me parece... No digo que no los valga, digo que en el fútbol español no se pagan, ¿vale? Sí. No, Riquelme en Premier costaría 50 millones. Claro, entonces por eso te digo, creo que va a estar más cerca de los 10 que de los 15, pero no es por el jugador, es por cómo opera el mercado. Mira, te pongo un ejemplo concreto que me hizo mucha gracia el otro día. Estuvimos entrevistando a Cobeño. Vale. El Rayo solo ha pagado por Batalla, ¿vale? Y nos dijo, además, paga después de haberlo tenido cedido, es decir, que ya estaba viendo que estaba funcionando. Y dice Cobeño, bueno, asumimos un riesgo pagando por Batalla, no sé qué. Y yo pienso, pero... A ver si estoy equivocado. ¿Cuánto pagaron por Batalla? Pagaron 1,5 millones. Uf, duro, ¿eh? Y eso se asume como riesgo. Esa es la terminología que utilizó Cobeño. Entonces, creo que eso habla de cómo está el mercado. El Celta se ha metido también en Europa y ha fichado a Radu libre porque Sí. para la portería, porque no tiene la capacidad de pagarte 7 millones por Leo Román o por Julen Aguirre-Zabala. Entonces, así es como está el mercado y me cuesta pensar que se vaya a 15, yo lo dejaría más en 12, más o menos. Vale, pues ahora te lo corrijo, había apuntado 15, quito a Lemar, lógicamente. Gracias por todo, Tomás Benoit Lemar. Y nos vamos a la última línea, a la de los delanteros, digamos, atacantes, extremos más, delanteros y segundos delanteros. Empezamos por Samu Lino, esta es otra de las piedras calientes, ¿no? Sí. Samu Lino, yo le intentaría fichar si fuese otro equipo, porque creo que es un buen jugador. Pero yo, si fuese el Atlético de Madrid, lo intentaría retener, sobre todo desde el momento en el que se nos va Ángel Correa. Creo que en el momento en el que tú, como Simeone, me estoy poniendo en la piel del cuerpo técnico, pierdes una carta de valor desde el banquillo como Ángel Correa, yo digo al club, oye, es que no me puedo quedar sin otro jugador que tiene perfil de buen cambio, porque Samu Lino creo que tiene perfil de buen cambio. Entonces creo que en otro rol, un poquito lo que te decía antes de Javi Galán, sin ser tan importante, sin tener que ser tan decisivo, no puede ser que el Atlético de Madrid contra el Dortmund en cuartos de final de la Champions se la juega que Samu Lino marque gol, porque es que eso no va a funcionar, pero sí que me parece que como jugador número 13, número 14, pues creo que tiene un valor, te ocupa además diferentes posiciones, entonces yo a Lino me lo quedaba. Sí, yo ya es un clásico. La gente que se ha visto toda esta serie, ¿no? Del Reconstruyendo con, siempre digo lo mismo, siempre os lanzo la misma. A mí me recuerda mucho la situación de Samu Lino a la de Mateus Cunha. Tuvo un primer año que parecía que iba a salirse en el Atleti, el segundo fue un poquito chasco, vino una ofertita por ahí de la Premier, lo vendiste y ahora creo que te arrepientes un poco. Creo que con Samu Lino puede pasar lo mismo. Creo yo, ¿eh? Sí, además también con un mercado particular. Yo creo que puede pasar, yo me lo quedaría, me buscaría que fuese, pues, por tirar otra vez el paradigma con Barça-Madrid, pues ese Ferran Torres, ese Brahim Díaz, ese jugador que lo tienes ubicado desde el banquillo y que te pueda aportar cosas. Pero para eso necesitamos una versión mucho más valiente de Lino, ¿no? Que ha sido, yo creo que lo que le ha faltado esta temporada, ¿no? Que se ha simplificado mucho. Pero bueno, el que es valiente es Giuliano. Este te lo quedas y entiendo como titular. Sigue siendo un bastión importante, ¿no? Sí, yo como titular. Creo que Giuliano no puede ser tan importante en el tramo final como fue, y creo que se quedó corto. Esto lo hemos hablado tú y yo, que se puede... Creo que es complementario pensar que Giuliano Simeone fue palanca de cambio en la buena racha del Atlético de Madrid, fue fundamental, y que luego
es un jugador que cuando te estás midiendo a... Es que claro, es que ¿cuál es el peor atacante titular del Madrid o del Barça? Estamos hablando de un nivel que igual el peor atacante del Barça era Rafinha y el del Madrid era Rodrigo Góes. Es que ¿de qué carajo estamos hablando? Entonces, sí, creo que Juliano es un jugador con margen de progresión, pero que tienes que intentar que dependas menos de él en ciertos sentidos, ¿no? Que por ahí yo tiro también, es que por eso encaja también, y te lo digo ya, el tema de Baena. Baena es un jugador que asume mucho protagonismo, Baena es un jugador que es muy lanzador, que toma mucha decisión. Baena es un jugador que encuentra muy bien al jugador de la otra banda, línea de fondo, como puede ser Llorente, como puede ser Juliano. Entonces, claro, el contar con Baena ahí, para mí, reconfigura los roles del Atlético de Madrid de forma muy sana. Mete a Samu Lino de suplente y no como titular, y mete a Juliano como comodín del ataque y no como foco del ataque, porque el Atlético de Madrid este año ha sido un equipo muy de banda derecha, muy de banda derecha. No miraba nunca banda izquierda. ¿Por qué? Porque Lino ni lo intentaba, y cuando estaba Gallagher pues es otra cosa. Entonces creo que el Atlético de Madrid puede ser un poquito más simétrico con Baena, y descargar de este punto de responsabilidad a Juliano le puede sentar bien para ser ese factor X dentro del 11. Yo siempre he pensado que el futuro de Simeone, de Juliano en el Atlético de Madrid sería mucho más brillante cuanto menos titular sea. Creo que cuanto más abrace el rol de Correa, sin tener que ser suplente siempre, creo que más decisivo va a ser. Porque va a ser más kamikaze, va a tener opción de ser más Juliano. Y oye, que si nos equivocamos, porque yo también me equivoqué con Juliano. Es verdad que no llego al tuitín de mi queridísimo Iñaco, que es buen amigo mío y que es muy atlético, aunque la gente dude que son pajas que se hacen en redes sociales, pero yo no veía a Juliano siendo tan importante. De hecho, en la pizarra solo le veía a Nahuel. Esta es la realidad. Y lo ha sido. Pero al mismo tiempo creo que tampoco podemos pedirle imposibles a un jugador que tiene que ser de rol, como titular o como suplente, pero de rol. Esa para mí es la clave. Bueno, pues quinto fichaje de Miguel Quintana, Alex Baena, que yo creo, o mejor dicho, ¿en cuánto cierras tú la operación? Creo que se van a pagar los 60 millones. 60, hostia, ¿cómo suena, Ponle 50, venga, ponle 55. Venga. Ponle que le convences a Roch, yo qué sé, no sé de qué le vas a convencer, pero le convences. Mira, ponle que le abres un Mercadona en los bajos del Metropolitano, ¿no? Le abres ahí un... Imagínate que Baena llama a Roch y dice: ya lo sé, sé que no pagan la cláusula, pero me quiero ir, creo que es el momento, vamos a hacerlo bien, ojalá dentro de unos años pueda volver, yo me comprometo, tal. O sea, apelar ya casi te digo a lo sentimental, porque el Villarreal no necesita vender. El Atlético de Madrid necesita ficharlo, es una operación que se le puede enquistar al Atlético de Madrid, entonces yo creo que va a intentar ahorrarse dinero al Atlético de Madrid, pero es que me parece difícil. Entonces vamos a dejarlo en 55 por aquello de no ir a mayores. Bueno, pues van ya 165 millones en fichajes y 67 en ventas. Van 100 millones de gasto. Pero tenemos que seguir hablando de ventas, tenemos que hablar de Ángel Correa, que lógicamente yo creo que sin lugar a dudas lo tenemos que tachar también. Y el tema es dónde se irá, ¿no? Porque parece que se está enquistando todo ahí mucho. Sí, yo la verdad es que, salvo que el jugador se quisiese marchar sí o sí, yo no lo vendería. Vale. Creo que los 8 millones, 10 millones que te pueden dar por Correa, que creo que ya es más que los 5 que se habló en su momento, pero había leído que podía ser más, no te cubre, no te cubre. Por mucho que haya sido un año en que quizás ha sido algo menos importante, pero bueno, también te digo, y si el jugador, pues mira, lo que te decía de Baena, hay veces que también debes cosas al jugador. Yo soy romántico y caballero, y creo que igual que a los jugadores hay que pedirles esfuerzos, también en ciertos momentos los jugadores te los pueden pedir a ti. Entonces, si Correa te dice, oye, mira, me quiero marchar, creo que como club señor el Atlético de Madrid tendría que dejarle, facilitarle, no mal venderle, pero sí facilitarle. Bueno, pues ese no mal vender, ¿no?, que pide Quintana, pues lo etiquetamos en 10 millones más o menos. Vamos a decir que al final llegan ahí a un acuerdo con Tigres. Un precio lógico. Sí, es verdad que duele la venta de Correa por ese precio, pero seguimos porque lo de Ángel yo creo que está ya de lo Angelito está muy mascado. Y lo de Antoine Griezmann, lógicamente, crees que no va a haber ninguna sorpresa y en tu futuro Atlético de Madrid se queda al 100%, junto a Julián y junto a Sorloth. Cuéntame cosas de tu delantera. Sí, volvemos a hablar de los roles. Yo a Griezmann le dejaría en el banquillo, con un rol mucho más en el banquillo, que se me entienda bien. Esto en un ataque de 3 va a jugar mucho, pero
Para mí es un jugador que tiene que ir tendiendo hacia el banquillo durante la temporada, de forma que sea natural, como fue con Koke, pues que juegues un partido, pues yo que sé, ante el Barcelona y Griezmann esté en el banquillo y entre en el minuto 55-60 o en el 45, que muchas veces lo hace el Cholo. Creo que se tiene que hacer ese proceso que sea natural, tan natural como ha sido con Koke. Para eso, creo que Simeone necesitaría un delantero de más garantías que Sorloth. ¿Qué sucede? Que yo no veo posible fichar a un delantero de más garantías que Sorloth por el presupuesto que le queda con estas operaciones que hemos hecho al Atlético de Madrid. Sí. Entonces yo creo que hay que confiar en Alexander. Vale. Creo que hace un buen match con Julián, que esto me parece importante. Creo que el match con Baena no hace falta ni explicarlo. Nada. Entonces creo que Sorloth es el jugador que necesita Griezmann, que necesita Julián y que necesita Baena, cada uno en su rol, aunque quizás no sea el delantero que necesita el Atlético de Madrid para dar el salto de nivel. Entonces yo, ya digo, si hay alguna oportunidad de mercado, intento ficharlo, pero es que entonces igual no puedes fichar a Johnny Cardoso o al Cuti Romero, entonces, porque Baena lo daría como prioridad. Entonces yo creo que lo dejaría así. No fichas a nadie más, te quedas con 3 delanteros. Me quedo con 3 delanteros sabiendo que Baena puede jugar arriba. De hecho, ha acabado el tramo final jugando arriba, recordando que Giuliano Simeone es atacante y recordando una cosa, yo no conozco al Atlético de Madrid B, ¿vale? No le conozco. No. Igual que no conozco ni al Castilla, ni al Barça Atleti, ni demás, no conozco. Ahora bien, creo que el Atlético de Madrid necesita más de la cantera de lo que está teniendo para poder competir de verdad contra los grandes. Esto no es una crítica a Simeone, ni siquiera es una crítica al club. Creo que es una obviedad que si tú quieres pelear con Madrid y con Barça, te lo vuelvo a decir, no puedes tener la misma posición en el mercado que el Madrid o el Barça, porque es absurdo, y tienes que hacer cosas diferentes a Madrid o el Barça. Hombre, el Barça, más que de la masía tira, no tira de ningún otro lado, pero que se me entienda bien, tiene que intentar encontrar ciertas alternativas ahí de nivel, sobre todo porque, te digo una cosa, Barrios, a ver, si tuvieses a Lamine Yamal ya estaría jugando, ni Simeone es gilipollas, ni el Atlético Madrid tampoco es gilipollas, no, obvio, pero Gerard Martín es un chico que de repente llega al Giuseppe Meazza y da 2 asistencias, que te quedas loco. Gerard Martín igual está en la cantera del Atlético de Madrid y no lo sabemos. Mira, hay un lateral izquierdo que va con España que se llama Julio Díaz, no sé si habrás oído hablar alguna vez de él, que es mejor que Gerard Martín. Le he visto, eso en la sub-17 había un extremo del Atleti. Sí. Pues sobre todo porque creo que hay que darle la posibilidad, porque mira, a mí Manu Sánchez no me ha terminado de gustar en primera división, pero es que hay jugadores que crecen y aumentan su nivel jugando con los grandes. Esto es irónico. Hay otros que lo bajan y hay otros que lo suben. Y creo, a lo que voy es que el Atlético de Madrid tiene que abrir ventanas. Y creo que ahí tiene que buscar que alguno del Atlético de Madrid B sume. Me han hablado muy bien de este chico. Ryan. ¿Cómo se llama? Ryan. Y además le he visto alguna cosa. Pues, macho, dale la ventana, porque ¿qué vas a hacer? ¿Fichar a un suplente de 15 millones que con 15 millones fichas a las raspas de los delanteros? Pues coño, dale la oportunidad a un canterano. Y darle la oportunidad a Carlos Martín, que va al Mundial también. ¿Tú cómo le ves? ¿Que lo has visto este año en Alavés? Es verdad que en Alavés ha jugado más en banda izquierda que otra cosa. Ha jugado algún partido de segunda punta con el Chacho, cuando ha venido a Leña y ya le ha quitado de banda izquierda. No me ha parecido gran cosa en el Atlético de Madrid, o sea, en el Alavés. Pero insisto, igual tienes que hacer la apuesta y probarlo. Sobre todo porque además Griezmann, Julián y Sorloth se tienen que chupar muchos minutos porque Baena puede jugar ahí. No sé, entiendo que uno quiere una plantilla con los puestos doblados y demás, pero igual tienes que asumir que no puedes. Que esto va en consonancia con una cosa que hablamos en su día. Creo que este fue el vídeo que hicimos para Pizarritas, que esto no hablamos con vosotros, de que igual también, y creo que es lo que terminó pasando, el problema es que el Atlético de Madrid igual no puede ir a por las 3 competiciones. Claro, que te plantas en abril y que dices, ¿tiro una? No, evidentemente no. Pero igual es muy... O sea, te quiero decir, igual en el mercado actual y con el fútbol, con el calendario tan saturado, eres más fuerte configurando una plantilla corta para 1 o 2 campeonatos que una plantilla más larga y de menos calidad neta para poder afrontar las 3 competiciones. Yo me voy al Atlético de Madrid, que ganó la Liga en 13-14, además se lo veía en un clip ahora a Mario Suárez, que ha dado declaraciones bastante llamativas. Jugaban 13-14 jugadores. ¿Qué pasa? Que la 13-14 todos iban Liga. Y ahora tienes una fase liguilla de la Champions de 8 partidos,
una repesca, que la has evitado pero pudiste jugarla, Copa del Rey intensa, Supercopa de España... Claro, es que es jodido, es jodido. Yo una última pregunta que te lanzo en cuanto a la delantera. Un supuesto que, ojo, puede ser que no sea tan lejano de la realidad. Te viene un club de la Premier con 50 salmones por Alexander Sorloth. Lo vendo. ¿Lo vendes y fichas a Gyökeres? ¿Cómo ves eso? Porque creo que el Atleti está mejor posicionado de lo que el Atlético de Madrid podría llegar a esperar. Porque está PSG, está Manchester, pero creo que les puede ganar la carrera. Si te vienen con 50 salmones por Sorloth, yo ficho a Benjamin Sesko, que son 80 de cláusula y que me parece... Pues te vuelvo a ir a lo mismo. Lo malo es que parece que va para Arteta, ¿eh? Está medio hecho ya. Es lo único malo. Gyökeres que tiene 27, 28 años, ¿no? 26, 27 creo que es. ¿Cuántos tiene Sesko? Pues Sesko, mira, te lo voy a... 21, 22. Te lo voy a buscar aquí. Sesko, lo tenemos aquí. 22 añitos. Es más barato Sesko que Gyökeres, pagándole 20 millones más, o 15, o los que sean. Ya. Es más barato, por cómo funciona y cómo opera el mercado ahora mismo. Entonces, a mí que Sesko me gusta mucho y que Gyökeres me parece un poco particular. No sé si Gyökeres pegaría mucho con Julián. Gyökeres es el típico delantero muy autosuficiente, pero como que no quiere jugar acompañado. O sea, como que él se la guisa y él se la come para lo bueno y para lo malo. Que arrasa, ¿no? No combina. O sea, yo me acuerdo, por ejemplo, Diego Costa, que era un poco esto, pero Diego Costa yo recuerdo que juega, el año de la Copa, juega mucho con Falcao y se entiende muy bien. De hecho, uno de los goles es una conexión Falcao... Bueno, el primer gol, ¿no? Si no me equivoco, es una conexión Falcao-Diego Costa. Sí. Entonces, yo creo que Sesko, que tiene más facultades, que también es autosuficiente, le veo encajando mejor, creo que tiene más posibilidad de retorno económico. Claro, si te viene el Arsenal y te paga la cláusula, pero vuelvo a decirte lo mismo, es que tienes que llegar antes. Pero es una operación que me parece absolutamente condicionada a que a algún club se le vaya la flapa con Sorloth, porque yo no hubiese fichado a Sorloth en su día porque me parece poco probable a que venga un club inglés y te pague esa pasta. ¿Qué opciones hay? Porque Sorloth hace goles y porque los clubes ingleses tienen dinero por castigo. Pero es más fácil que te lo vengan a pagar por Samu Morodion que por Sorloth. Y sé que Samu Morodion ha hecho una mala segunda vuelta, que además me estoy pimplando los partidos del Porto por Rodrigo Mora y por el Mundial de Clubes. Pero aún así, no me bajo de mis 13. Yo hubiese mantenido a Samu y no hubiese fichado a Sorloth. Bueno, pues esto es lo que ha hecho Miguel Quintana. Había mucha gente pidiendo realismo y ha dicho Miguel, pues aquí tienes 2 tazas, ¿no? Aquí tienes 2 tazas de realismo. Claro, es que yo puedo llegar aquí como Nahuel Miranda o fichar 27 uruguayos o tirarme una pajiplantilla con Milos Kerkez o estas historias, pero para que luego no haya decepciones creo que hay que ser realista. Y además creo que yo no voy a defender la gestión del Atlético de Madrid, ya lo sabes, sí. y creo que en los medios hay pocos más críticos que yo. Pero al mismo tiempo también hay que entender cómo opera el club, para no hacernos decepciones mayúsculas, porque si no todo nos sabe a poco y se crea un clima como de frustración que luego no ayuda al equipo. Entonces creo que es bueno bajar un poquito los pies a la tierra. Creo que el Atlético de Madrid va a estar en una inversión parecida a la del año pasado y en eso hay que intentar, teniendo en cuenta que has bajado masa salarial, que eso me parece importante porque durante muchos años el Atlético de Madrid no ha fichado porque tiene una masa salarial excesiva, excesiva. Que esto se valora poco, se comenta poco, pero es la realidad. Bueno, pues este es el final, ¿no? De la pajiplantilla de Miguel Quintana. Este sería tu 11 más o menos, ¿no? 4-4-2 con Oliveira lateral izquierdo, Cuti Romero Jiménez, Llorente. Tenemos a Klaus ahí de nuevo suplente de Llorente, Juliano, Barrios o De Paul, no lo sé, Johnny Cardoso, Alex Baena, Sorloth, Julián. ¿Crees que subiría mucho el nivel del equipo? Creo que es un equipo... Joder, voy a utilizar un término fifero y me jode mucho. Vale. Con mejor química. Más preparado. ¿Sube mucho el nivel? Hombre, creo que con Baena sí. Pero la clave es que es un equipo mejor parido, bajo mi punto de vista. Y sobre todo que ahonda en esa necesidad que creo que tiene el Atlético de Madrid de ir más arriba en muchos partidos. Creo que una de las cosas que no se comentan fuera de casa de lo que viene pasando al Atlético de Madrid, que el Atlético está perdiendo las ligas fuera de casa. Sí. Es una obviedad, tú lo sabes bien. Sí, lo sé bien. Es que el Atlético no puede ejercer ya esa posición pasiva fuera de casa. Es que no puede. No
No puede. O sea, igual en otros años, con otro Atlético de Madrid, los rivales se lo creían y tal, pero ahora mismo no. Ahora mismo los rivales te ceden a veces la iniciativa, te meten mucho ritmo, no sé qué, no sé cuánto. Entonces creo que tienes que tú intentar pelearles la iniciativa y la única forma de pelear la iniciativa es ir a recuperar la pelota. Y creo que Johnny, que Cuti, que Baena, que es un jugador que también presiona mejor hacia adelante que hacia atrás, que todos estos jugadores que ya tienes como Llorente, como Juliano, como Julián, coño, es que es un equipo que debería ser muy molesto en presión, muy molesto en presión. No te voy a decir que sea el Barça de Flick, pero tendría que ser un equipo que dé gusto ver presionar. No, desde luego que con Olivera, Cuti Romero, Llorente, Jiménez Lenormand, si no saltas con esa defensa, si no estás arriba, sí. Y sobre todo yo creo, Miguel, que sería un equipo sin agujeros negros, que eso ya sería importante, sin agujeros negros y sin parches. Porque ya no tienes a un Javier Arán, ya no tienes a un Lino por la izquierda. Tú sabes este dicho, bueno, no sé si es un dicho, un refrán, lo que sea, que un muro es tan fuerte como su pieza más débil. Pues a veces un equipo es así. Yo digo muchas veces que los partidos van evolucionando y consisten en encontrar una ventaja. Que puede ser una ventaja colectiva, puede ser una ventaja individual. Entonces, cuando tú tienes ya un emparejamiento donde tienes las de perder, es que los rivales de máximo nivel te van a triturar. Y esto creo que se ha visto mucho con Atlético de Madrid, creo que también con el Real Madrid, se ha visto con el City, o sea, con esos equipos grandes que tienen mucho nivel neto, pero que tienen alguna fragilidad, ya sea colectiva o individual, que anula todo lo demás. Entonces, es lo que digo, creo que es un equipo más estructurado, mejor parido, con variantes. Quizás pueda sonar algo corto, pero ya digo que creo que el Atlético de Madrid tiene que asumir un poquito eso y asumir que igual pues a la Copa del Rey le tienen que mandar a tomar vientos, por ser un poco pragmático. Sí. Negaré decir esto porque a mí la Copa me gusta mucho, pero a veces hay que ser un poco pragmáticos. Diremos que nunca lo has dicho, Miguel. Gente no hay pruebas. De Atlético Stats, si os gusta esta plantilla, este equipo, esta plantilla de Miguel Quintana, dejadlo ahí por la caja de comentarios. Creo que ha sido muy, muy completo. Hemos estado una horita aquí desgranando todo el presente de Atlético de Madrid y todo el futuro, ¿no? Y yo creo que ha quedado muy, muy guay, ha quedado muy interesante. Muchas gracias, Miguel, por pasarte por tu casa, que esta es tu casa. Un placer, amigo. Y bueno, te perdonamos por todas las mufadas. Esperemos que tu profecía fuera por el Mundial de Clubes. Veremos. Gracias, Miguel. 19-19. ¿Tú sabes lo que es eso? ¿Tú sabes el trabajo que tiene y todo el contenido que os vamos a traer? En la caja de comentarios tenéis un link para apoyar un poquito el proyecto. Échale un ojo. Si te interesa, pues oye,